A veces, basta con una sombra distinta en el pasillo para saber que todo está a punto de romperse. No un grito, ni una infidelidad evidente, ni un cuerpo descubierto. Solo el roce de dos voces en la madrugada, el eco suave de una risa que no es tuya, y el calor inexplicable que queda flotando en el sofá cuando tú no estabas allí. Lo prohibido no llega con pasos fuertes, sino con pies descalzos y silenciosos. Carmen lo supo la primera noche. Todo comenzó cuando Marina, su hermana menor, llegó con una maleta roja y el corazón hecho trizas. Había terminado con su novio en Madrid y, sin pensarlo dos veces, pidió quedarse unos días en el piso de Carmen y Víctor. Fue una decisión lógica. Familiar. Temporal. Víctor no dijo nada, solo levantó la vista del portátil y murmuró claro, no hay problema, como quien concede algo sin importancia. Pero Carmen sí lo notó. No fue la forma en que su marido aceptó, sino el leve temblor en su tono, ese segundo exacto en que sus ojos se alzaron y se cruzaron con los de Marina. Nada fuera de lugar. Nada evidente, pero tampoco inocente. El primer día fue tranquilo. Marina, con su aire despreocupado, caminaba por la casa descalza, con camisetas grandes y el pelo recogido en un moño caótico. Carmen la observaba con ternura, recordando su propia juventud antes de que el matrimonio y los horarios de oficina se llevaran todo el brillo. Marina traía consigo esa energía desbordante que no pide permiso para entrar. Víctor apenas hablaba, pero desde su silla frente al ordenador, Carmen sabía que no trabajaba, lo conocía demasiado bien. Sus ojos volvían con más frecuencia de lo normal a ese sofá donde Marina se estiraba como un gato al sol, leyendo novelas policiales con las piernas cruzadas y el cuello expuesto. Esa noche, mientras Carmen se cepillaba los dientes, oyó risas desde el salón. No se preocupó. Era natural que charlaran, pero había algo en esas risas, algo que no sonaba a familia, algo que se le quedó pegado en los dientes como el sabor del enjuague. Cuando volvió, Marina ya se había ido a dormir, y Víctor aún tenía esa sonrisa distraída en los labios. Carmen empezó a observar en silencio, no por celos, aún no. Era algo más sutil, una punzada muda cada vez que Marina pasaba por delante de Víctor con esa ligereza que tenía en el andar. Como si flotara, como si el suelo no pesara para ella. El lunes, Carmen salió tarde del trabajo. Cuando abrió la puerta del piso, la casa olía a vino tinto y a salsa de tomate. Marina y Víctor estaban en la cocina, riendo por algo que Carmen no alcanzó a entender. Los platos ya estaban servidos. Solo quedaba el suyo por poner. Perdón, llegué tarde, dijo ella, colgando el abrigo. Víctor se acercó, le dio un beso rápido en la mejilla y volvió a sentarse. Marina le guiñó un ojo mientras se limpiaba las manos en un paño. Todo parecía en orden, pero el ambiente tenía la textura de algo que ya ha sido tocado. Durante la cena, Carmen no habló mucho, observó las miradas que se lanzaban, los silencios justos, las risas cómplices, esa forma casi imperceptible en la que los hombros de Marina y Víctor se rozaban al pasar el vino. No era lo que hacían, era cómo lo hacían. Después de comer, Carmen fue a darse una ducha. Cuando salió, aún con el cabello húmedo, los encontró viendo una película en el salón, Marina con las piernas recogidas en el sofá, Víctor a su lado, una manta sobre ambos. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué ven? Una francesa, dijo Marina. Tú no la soportarías, es de esas que hablan mucho y no pasa nada. Carmen forzó una sonrisa. Se metió en la habitación y cerró la puerta con un golpe seco, no por rabia, por miedo. Algo se estaba deslizando entre las paredes de su casa, como una corriente subterránea que amenaza con abrir grietas. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, encontró en la cocina una taza con labial rojo aún húmedo, justo al lado de la de Víctor. No era novedad, Marina usaba ese tono desde siempre, pero la distancia entre ambas tazas era íntima, cómplice. Cuando Víctor salió rumbo al trabajo, Carmen se quedó sola con Marina. ¿Dormiste bien?, preguntó Carmen, preparando café. Como un ángel, respondió Marina, bostezando exageradamente, dejando ver el hombro desnudo bajo la camiseta ancha. Carmen apretó los labios. No dijo nada, aún no, pero esa noche se rompería algo.
El jueves llegó con un aire espeso, casi eléctrico. Carmen tenía fiebre. Nada grave, apenas unas décimas, pero suficiente para sentir el cuerpo ajeno, como si no fuera suyo. Tomó un par de pastillas y se echó temprano, dejando la casa a merced de la noche y de ellos. Desde la cama, escuchó el murmullo de voces que salía del salón, risas, pasos suaves, el tintineo de copas, todo le llegaba distorsionado, como si flotara bajo el agua. Intentó convencerse de que no pasaba nada, que eran familia, que estaba exagerando. Pero el silencio que vino después la inquietó más que cualquier carcajada. No supo cuánto tiempo pasó dormida. Cuando abrió los ojos, la casa estaba a oscuras. El reloj marcaba las 2:27. Se levantó lentamente, con la boca seca y la garganta aún ardiente. Caminó descalza hacia la cocina, guiada por la luz tenue del pasillo. Y entonces lo oyó, un susurro, una risa baja. Un roce. Se detuvo en seco. La puerta del salón estaba entreabierta. Desde su ángulo, apenas podía ver los contornos del sofá, la lámpara encendida, la botella de vino abierta. Marina y Víctor estaban sentados, muy juntos. Más de lo que deberían. Él le hablaba al oído, ella reía. Carmen no se atrevió a moverse. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. En ese instante, Marina giró la cabeza. Su mirada no se dirigía al pasillo, sino a los labios de Víctor, y fue entonces, ese momento suspendido en el que no hay vuelta atrás. Marina apoyó su mano en el muslo de Víctor, él no la apartó, no hubo beso. No aún, solo una tensión brutal, como dos imanes que se atraen con rabia. Víctor se inclinó un poco, respirando apenas. Ella cerró los ojos, y Carmen retrocedió en silencio. Su respiración se volvió inestable. Entró en su cuarto con el pecho a punto de estallar. No lloró, no gritó. Solo se tumbó de nuevo en la cama y se tapó hasta la cabeza, como una niña asustada, pero la imagen no se borraba. Esa mano, esa cercanía, ese casi, y entonces comprendió, no necesitaba ver más. Ya estaban allí, en ese punto sin retorno donde el deseo ya no pide permiso. El día siguiente amaneció denso. El sol entraba sin permiso por la rendija de las cortinas, iluminando un dormitorio que Carmen ya no sentía suyo. Víctor se había ido temprano como siempre. Marina seguía dormida, o al menos eso aparentaba. Carmen se quedó en la cocina, revolviendo el café sin ganas, mirando las sombras moverse sobre la encimera como si fuesen espectros. A media mañana, escuchó la voz de Marina al teléfono. No fue el contenido lo que le heló la sangre, sino el tono, ese murmullo suave, íntimo, y una frase que le cayó como cuchillo en la espalda. Anoche, fue mejor de lo que imaginé. El silencio posterior fue aún más cortante. Carmen dejó caer la cuchara dentro de la taza. El golpe metálico la despertó de su trance. Marina salió del cuarto minutos después, con esa ligereza con la que siempre parecía flotar sobre el mundo. ¿Quieres desayunar?, preguntó con naturalidad. Carmen la miró como si ya no la reconociera. No tengo hambre. La menor ladeó la cabeza y sonrió. Estás muy seria, hermana. Carmen forzó una sonrisa, pero por dentro, las paredes se le derrumbaban. Esa tarde, decidió espiar a Víctor. No era algo que hiciera jamás, pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar que no se estaba volviendo loca. Revisó su mochila de trabajo. Nada. Su abrigo, nada, pero fue en el bolsillo trasero del pantalón, en el cesto de ropa sucia, donde encontró el recibo, una botella de vino comprada a las 22:34 en una tienda cerca de casa. La misma botella que habían compartido anoche. Se le cayeron los brazos al suelo. ¿No se lo imaginó? No eran simples sospechas, había una verdad ocultándose a plena vista, y lo peor de todo es que no sabía cómo actuar. Por la noche, durante la cena, todo pareció normal. Marina hablaba del tiempo, Víctor asentía, Carmen fingía, hasta que llegó el momento. ¿Y cuándo te vas?, preguntó Carmen, sin adornos. Marina levantó una ceja, sorprendida. ¿Tan pronto me quieres echar? Víctor la miró de reojo, incómodo. Solo pregunto, insistió Carmen. Dijiste que eran unos días. Marina dejó los cubiertos con suavidad.
Tal vez unos días más. Tal vez ya fue suficiente, replicó Carmen, sin levantar la voz. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Víctor intentó intervenir, pero Carmen lo detuvo con una mirada. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada decía más que sus palabras. Esa noche, mientras Marina dormía en el cuarto de invitados, Carmen entró a escondidas, revisó la mesita, nada. Abrió el cajón inferior, una libreta, la hojeó con dedos temblorosos. Dibujo de bocetos, frases sueltas, pero en la última página encontró algo que la dejó paralizada. Cuando me mira así, ya no me siento hermana de nadie, solo mujer. Carmen cerró la libreta con fuerza. Ya no había duda, esa madrugada, Carmen no durmió. Sentada en la cocina, con una manta sobre los hombros, dejó que el frío de la cerámica le calara los pies descalzos. La taza de té se enfriaba entre sus manos, pero ella no bebía. Solo miraba fijamente la nada, escuchando cómo la casa respiraba en silencio. Víctor entró pasadas las 3. Abrió la puerta con cautela, dejando las llaves sobre la mesita como si tuviera algo que ocultar. No esperaba verla allí, se sobresaltó al verla sentada, despierta. ¿No podías dormir?, preguntó, con voz baja. Tampoco tú, respondió Carmen sin mirarlo. Se acercó, dudando. Parecía un intruso en su propia cocina. Se sentó frente a ella. El reloj marcaba las 03:14, un número impar, como ellos en ese instante. Tenemos que hablar, dijo ella, rompiendo el hielo. ¿Sobre qué? Sobre Marina, sobre ti, sobre mí. Sobre lo que esta casa se ha convertido desde que ella llegó. Víctor tragó saliva, no dijo nada. ¿La amas?, preguntó Carmen, mirándolo por fin a los ojos. No, respondió él al instante. Pero su voz tembló. ¿La deseaste? ¿Hubo un silencio? Largo, doloroso. Víctor apartó la mirada. No era lo que planeaba. Pero lo hiciste, le cortó ella. Y ella también. Yo no soy tonta, Víctor. Él intentó hablar, pero Carmen levantó una mano. No quiero excusas, no quiero explicaciones, solo quiero que sepas que, a partir de mañana, ella se va. ¿Y nosotros?, preguntó él, casi en un susurro. Carmen se levantó lentamente, la manta resbalando por sus hombros. Nosotros veremos, pero primero, necesito sacarla de mi vida antes de decidir si tú mereces seguir en ella. Al día siguiente, Marina se fue. Carmen no gritó, no lloró, no hizo escenas. Solo la miró con una frialdad que helaba más que cualquier bofetada. Víctor intentó enmendar, mostrarse presente, cariñoso. Pero algo se había roto. Pasaron semanas. Carmen volvió a reír con sus amigas, a salir sola, a redescubrirse. Víctor, como perro arrepentido, seguía en casa, esperando redención. Una noche, ella le sirvió vino, el mismo vino que Marina y él compartieron aquella vez. ¿Por qué brindamos?, preguntó él, intentando leerla. Carmen sonrió apenas. Por los cuerpos que se queman y no dejan ceniza. Él alzó la copa, confundido. Ella la bebió de un trago, sin pestañear. Ese fue el principio del fin, o quizás, el inicio de algo completamente nuevo. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar tu me gusta o compartir con alguien que no sepa lo que pasa cuando tu hermana se queda unos días. Nos vemos en el próximo relato.